a la producción del capital, sino que es constituyente a la producción de capital. Lo que va a decir, lo que se va a trabajar, digamos, en el texto asignado para esta clase, es que el neoliberalismo no hay que pensarlo, digamos, solamente como una regulación, se podría decir, blanda de las conductas generales y particulares de la población. No hay que pensarlo solamente como yo estoy tratando de trabajar la idea de regulación general de la población en función a la producción capitalista. Es decir, como estos pequeños gestos, estas pequeñas maniobras simbólicas, ¿no? Sino que, ustedes lo van a ver en el texto, y como toda gubernamentalidad, las regulaciones blandas de la conducta, la regulación se podría decir general y blanda de la conducta de la población, confluyen, digamos, con prácticas directas y disciplinarias sobre el cuerpo. ¿Sí? La gubernamentalidad neoliberal no hay que pensarla solamente en términos, digamos, de regulación general de la población, sino que hay que pensarla también como esta gubernamentalidad neoliberal actúa mediante prácticas concretas sobre el cuerpo, mediante incluso el principio de dar muerte del poder soberano, ¿sí? Por eso estamos entendiendo que la gubernamentalidad es un acoplamiento, digamos, de estos distintos mecanismos modernos del poder. No actúa de una sola forma. A veces puede priorizar ciertas formas, pero también hay expresiones de las otras formas, de los otros mecanismos de poder a los cuales hemos hecho alusión. La gubernamentalidad neoliberal, si ustedes quieren, requiere de fuerza, ¿sí? Requiere de un tratamiento directo sobre los cuerpos, sobre la vida de los cuerpos, ¿no? El neoliberalismo, para producir, digamos, estos dispositivos de regulación, se podría decir blanda o light, de la población en términos generales, va a requerir de estrategias de guerra, como lo van a leer en el texto. Pensemos la Constitución en Chile, la Constitución aún vigente en Chile, ese aparataje jurídico que de manera muy efectiva, y en eso no hay que burlarse, digamos, de Jaime Guzmán, hay que prever el grado de inteligencia que tuvo ese tipo, por decir, ¿no?, un poco. Un aparataje, digamos, jurídico en función al cual se comienza a regular la conducta general de la población. Como dice, digamos, esta cita famosa de Jaime Guzmán, hagamos como si incluso hubiesen cambios, pero que la regulación se enmarque, digamos, en posibilidades siempre, que se enmarque siempre en las mismas posibilidades. Hagamos como si hubiesen cambios, pero que la regulación de las conductas generales de la población se enmarquen en los mismos grados, en los mismos grados o grados similares de posibilidad. Bueno, ¿cómo esa constitución, cómo ese aparato jurídico no vino sino a instalarse posterior a una dictadura? Entonces acá yo por ejemplo, siempre trato como de repensar la idea de que la población se engaña, la población se engañó, le compró a este modelo. Me gustaría, o sea, tiendo a pensar de que hubo un tiempo en que si no te engañabas o si no pensabas de tal forma, lisa y llanamente se te torturaba o se te mataba, ¿no? A eso quiero ir con que la gubernamentalidad neoliberal, esta regulación general de la población, se le anticipó, digamos, una regulación forzosa, una regulación violenta,
Antes de la Constitución hubo dictadura, básicamente eso. Y no solamente la Constitución, como que estoy pensando en la educación de libre mercado, las inmobiliarias, la previsión social, la AFP, todo eso fue efecto que ahora uno lo puede entender y pensar cómo se regula, digamos, la conducta general de la población. Todo eso no se hizo sino en tiempos de dictadura, donde la resistencia, donde cualquier resistencia a eso se pagaba, digamos, con la muerte, es decir, con mecanismos propios del poder soberano. ¿Sí? Bien. Digamos, estas lógicas de guerra, lo van a ver en el texto, estas lógicas de guerra no solamente son fundacionales, ¿sí? Sino que se mantienen constantes en el tiempo. Es decir, se podría decir, esta regulación blanda de la conducta general de la población mediante aparatajes jurídicos, mediante aparatajes educacionales, de salud, etcétera, mantiene su constancia cada cuanto, mantiene su constancia confluyendo, digamos, con regulaciones, se podría decir, mediante la fuerza. Pensemos en, a mí me encanta pensar esta figura de, o sea, no es que me encante, pero me parece que es muy ilustrativa de, digamos, en el acto mayor que nos posibilita esta democracia, que es el sufragio, eh, los militares están con metralletas resguardando, ¿sí? O sea, me gusta esta idea de cómo desde esta regulación, digamos, se podría decir, simbólica de la conducta general de la población, detrás hay militares con metralletas resguardando que no se haga otra cosa. O también esto se puede pensar con la reiteración una y otra vez, por ejemplo, de la presidencia respecto a la existencia de enemigos internos, que pueden llegar, que son, digamos, los anarquistas, son los terroristas, son los delincuentes, etcétera. Ese, ese enunciado, digamos, del enemigo interno busca de alguna forma afirmar con fuerza esas regulaciones simbólicas de la conducta, ¿no? Cuando empiezan a tambalear esas regulaciones simbólicas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó nuevamente? ¿Qué es lo que pasó en el 18 de octubre? Cuando empiezan a tambalear, por ejemplo, la, la AFP, la educación, la salud, la constitución, que hace la presidencia de manera muy estratégica, pero también de manera muy esperable, apelar a un enemigo interno. Acá no es la ciudadanía que en términos generales, o sea, no es la lectura que le acabamos de hacer al 18 de octubre. No, debe existir un enemigo, existe un enemigo interno que está de alguna forma saboteando las formas tradicionales en virtud de las cuales nos regulábamos como población. O sea, y eso no es una estrategia nueva, ¿sí? Pensemos que la gubernamentalidad funciona también de esa forma. Entonces, es esperable que Piñera, digamos, hable una y otra vez del enemigo, el enemigo interno, que militarice a las policías, que militarice, ¿sí? A la policía en función, digamos, a mantener con fuerza esa regulación simbólica de la población, ¿sí? Si es que, y también pensemos en estos términos, si es que se toca, digamos,
parte de esta gubernamentalidad, aparece, digamos, la fuerza lisa y llanamente, y son los casos, digamos, de opresión y represión, de muerte, tortura, de violación que hubieron desde el 18 de octubre en adelante. Entonces, sí, la gubernamentalidad neoliberal se hace valer, digamos, de regulaciones simbólicas y generales de la población, de regulaciones simbólicas y específicas de los sujetos, pero también de fuerza, de regulaciones mediante violencia o mediante, como verán en el texto, mediante lógicas de guerra. ¿Sí? Entonces hay que... Y eso está comprendido, digamos, en la noción de gubernamentalidad de Foucault. Foucault por eso no está hablando de una yuxtaposición de los mecanismos de poder, de una sucesión exclusiva de los mecanismos de poder, está hablando de un acoplamiento. Podemos ver en la regulación, digamos, general de la conducta de la población también manifestaciones del poder soberano. Se van acoplando de manera estratégica estas distintas formas, digamos, de ejercicio del poder en la gubernamentalidad, en la idea de gubernamentalidad. Preguntas, comentarios, chistes, refranes, memes. En el chat hay cosas. Ah, oh, chiquillos, perdí de vista el chat y hay un montón de mensajes. Ah, no, no, no hay tanto. Ah, ya, igual exageré. No, no es tanto. Claro, capital cultural es una forma de cómo la empresa se desborda en la cultura. Como dice Marta, volvernos nuestros propios empresarios, eso es, que todavía no entrábamos a eso, pero la idea de configurar al sujeto como empresario de sí, el self-empresarial. Hacerse responsable, digamos, por sí solo de la competencia que le exige la libre circulación del mercado. Es como lo que decíamos anteriormente sobre los aparatos de represión del Estado, que uno ejercía una violencia física, como la policía y la militar. Sí, se puede también hacer esa se podría decir, eh, complementación entre Althusser y Foucault. Pensemos que son parte de una misma época donde el postestructuralismo estaba en boga. No sé si uno leyó al otro, eso todavía lo tengo la duda, me imagino que sí, si son parte, digamos, de hasta una misma ciudad. Lucho Jara pelado se parece a Foucault. No he visto a Lucho Jara pelado. Bueno, corte empresarial. Chiquillos, son las una. Eh, Quedó una pequeña patita que tiene que ver con la performatividad. Eh, Me parece, déjenme darle una vuelta como eh, cómo se puede trabajar, digamos, en en esa, en esa noción, ¿sí? Ahora, si ustedes visitan el texto de, digamos, de